Hola a todos, mi nombre es Ana Paula Burgueño y este es el video correspondiente a la clase teórica del tema flor del curso de Botánica 1. Luego de esta clase esperamos que ustedes sean capaces de definir y describir flores, que comprendan la relevancia de estas en la clasificación e identificación de especímenes dentro de grupos de plantas, que puedan reconocer las particularidades de las flores que pertenecen a las familias de interés farmacéutico que tratamos en el curso y que puedan identificar las partes y las características de la flor que van a determinar el tipo y la estructura de los frutos y las semillas que derivan de ellas. Vamos a dividir la clase en 4 partes. Inicialmente vamos a ver la definición, la función y la estructura de la flor y algunas generalidades en relación a esta estructura. Luego vamos a ver en detalle los 4 verticilos que forman la estructura de la flor, separados en 2 grupos. Y finalmente vamos a ver distintos tipos de flores y cómo éstas se pueden presentar en las plantas. Vamos a comenzar con la primera parte. Del teórico introductorio, ustedes saben que las plantas terrestres se dividen en 4 grupos. Las angiospermas son el grupo más reciente y el que acumula mayor número de características evolutivas. Presentan sistema vascular, tienen semillas y la presencia de flores es lo que caracteriza a este grupo y lo distingue del resto. La novedad evolutiva que viene de mano de la estructura de la flor es que en ellas los óvulos y las semillas que se van a formar a partir de ellos se encuentran dentro de estructuras protectoras, los carpelos y los frutos respectivamente. En esta clase, y siempre que hagamos mención a la estructura de la flor, vamos a estar refiriéndonos a este grupo de plantas que, si recuerdan, también se subdivide en 3 grupos, de los cuales vamos a hacer énfasis en eudicotiledonias y vamos a hacer alguna mención a ejemplos de monocotiledonias. Las flores, como ya saben, están relacionadas con la reproducción de las plantas. Las flores son estructuras especializadas para la reproducción sexual y van a formar los frutos que contienen las semillas que van a dar nuevos individuos. Las plantas no tienen siempre flores, sino que estas se desarrollan cuando las condiciones están dadas, son favorables para la reproducción sexual. Las estudiamos por varios motivos. Por un lado, las angiospermas son el grupo de plantas terrestres predominantes en la mayoría de los ecosistemas hoy en día en la Tierra. Por otro lado, les decía, las flores van a dar los frutos y los frutos, muchos de ellos los utilizamos como alimentos, entonces el estudio de las flores también tiene relevancia a la hora de la producción de alimentos. Las estructuras florales suelen ser más estables y estar más conservadas entre plantas que están emparentadas, a diferencia de caracteres vegetativos como por ejemplo las hojas, que tienden a ser mucho más variables. Eso los hace importantes, si no imprescindibles, para la clasificación e identificación de especies de plantas. Y por último, desde un punto de vista más ecológico, las flores están interaccionando con otros seres vivos y el medio, por ejemplo, con polinizadores, atrayéndolos y brindándoles recompensas, como el néctar, pero también con otros animales, por ejemplo, que consumen sus frutos y brindan de alguna manera el servicio de dispersar sus semillas de una manera que, por ejemplo, no podrían hacer por factores abióticos como el viento. Bueno, pasemos a definir entonces qué es una flor. Si recuerdan, el cuerpo de una planta consta de 3 órganos: la raíz, el tallo y las hojas. La flor en el cuerpo de una planta es un tallo. Morfológicamente se corresponde con un tallo de tipo reproductivo. Si vemos esta imagen, podemos ver
que a lo largo del tallo se disponen hojas y en las axilas de las hojas encontramos yemas axilares. De esas yemas axilares pueden desarrollarse tallos vegetativos, como vemos abajo a la izquierda, o pueden desarrollarse tallos reproductivos, como vemos en el caso de la flor arriba. Ahora vamos a ver qué características particulares tiene este tallo que lo hacen una flor. Los tallos que forman las flores tienen crecimiento definido. Esto quiere decir que no pueden crecer indefinidamente, no pueden alargarse indefinidamente. Y no vamos a encontrar ni yemas apicales ni yemas axilares a lo largo de ese tallo. A su vez, los tallos florales tienen entrenudos muy cortos. No vamos a estar encontrando las zonas de los entrenudos, por lo que las hojas que aparezcan en ese tallo van a estar todas muy próximas entre sí. En las flores vamos a encontrar 4 verticilos. Esto quiere decir que los tallos tienen únicamente 4 nudos y sobre esos nudos las hojas se disponen con filotaxia verticilada. Si recuerdan, una filotaxia verticilada implica que sobre cada nudo se insertan 3 o más hojas. Por último, las hojas florales son hojas modificadas a las cuales llamamos antófilas. Estas hojas son distintas a las nomófilas o normales que cumplen función fotosintética. Entonces, en resumen, la flor es un tallo reproductivo de crecimiento definido con entrenudos muy cortos donde se van a disponer 4 verticilos de hojas modificadas llamadas antófilas. Todas las hojas de la flor están modificadas, pero el grado de modificación que tienen depende a qué verticilo pertenezcan. El verticilo más externo de la flor es el cáliz y las hojas que forman el cáliz se denominan sépalos. El segundo verticilo corresponde a la corola y las piezas florales de la corola se llaman pétalos. El tercer verticilo es el androceo. Acá ya podemos ver que el grado de modificación es bien importante y se pierde la forma laminar. Y las piezas del androceo se llaman estambres. Por último y más interno tenemos al cuarto verticilo, el gineceo, y las hojas que forman el gineceo se llaman carpelos. En esta representación de una flor podemos reconocer los 4 verticilos antes mencionados, el cáliz, la corola, el androceo y el gineceo, y además podemos ver el pedúnculo, que corresponde al tallo que sostiene a la flor en la planta, y el receptáculo, que es el extremo del pedúnculo que se ensancha y donde van a estar insertos todos los verticilos florales. Por aquí les dejo una tabla que resume un poco la información acerca de la estructura y las partes de la flor. Los verticilos y las piezas que lo forman lo acabamos de mencionar. Las partes lo vamos a ver más adelante cuando tratemos cada verticilo independientemente, lo mismo con la función. Y lo que quiero que tengan presente para más adelante es los símbolos con los cuales vamos a estar representando a cada verticilo. El gineceo se representa con la letra G, el androceo con la letra A, la corola con la letra C y el cáliz con la letra K. Vimos las partes que forman una flor, ahora vamos a ver cómo pueden aparecer en una planta. A la izquierda tenemos uno de los casos y es que las flores aparezcan de forma solitaria. En este caso tenemos un tallo con una hoja y de lo que fue la yema axilar se desarrolló un tallo reproductivo que tiene una flor.
También vemos que en la base del pedúnculo encontramos una hoja que es diferente a la nomófila, a la que denominamos bráctea o ipsófila. Es una hoja prefloral que aparece acompañando a el tallo reproductivo. En otros casos, de la yema axilar se genera una ramificación sobre la que se van a insertar varias flores. Cuando las flores aparecen reunidas en grupo, entonces hablamos de una inflorescencia. En este caso reconocemos una zona del eje que sostiene la inflorescencia a la que llamamos pedúnculo. Una vez que aparece la primer flor, el eje va a ser un raquis. Esto es bastante análogo a morfología de una hoja compuesta. De la misma manera, cada flor individual puede presentarse de forma sésil o tener su propio pedicelo. Y vamos a reconocer en la base de la rama floral puede o no haber brácteas y a su vez en la base de los pedicelos o asociados a cada flor individual vamos a tener brácteas de otro nivel que se denominan bracteolas. Según cómo se dispongan las flores individuales y el orden en el que éstas maduren, vamos a encontrar diferentes tipos de inflorescencias. A su vez, las inflorescencias pueden ser simples o ser compuestas, es decir, tener combinados varios tipos de inflorescencias en una mayor. Algunos tipos de inflorescencias son característicos de algunas familias botánicas. Por ejemplo, las poáceas, que incluyen el trigo, la cebada, la avena, tienen como inflorescencia característica la espiga, en donde las flores se ordenan en un eje y van madurando de abajo hacia arriba. Las umbelas y las umbelas compuestas son características de la familia de las apiáceas, entre las que encontramos, por ejemplo, la zanahoria. En este caso, fíjense que las inflorescencias pueden ser simples o pueden ser combinaciones del mismo o de otro tipo de inflorescencia, y en ese caso hablamos de inflorescencias compuestas. Y el último ejemplo es el de la inflorescencia, característica de las asteráceas, que es el capítulo. En el capítulo el receptáculo se ensancha y se aplana, toma una forma de disco y sobre él se insertan varias flores sésiles. Y está representado en esta imagen por una inflorescencia de girasol. Les mencioné anteriormente a las brácteas, que son hojas modificadas preflorales que pueden aparecer acompañando a flores solitarias o a inflorescencias. Su función más habitual es la de proteger a la flor y suelen tener aspecto foliáceo. A veces simulan ser otro verticilo cuando hay muchas y se sueldan, como en el caso del hibisco, en el cual además toma el nombre de calículo o epicalis. A veces tienen forma y aspecto foliáceo, como en el caso de esta inflorescencia de tilo, de la nervadura media de la bráctea, sale el pedúnculo que está sosteniendo a toda la inflorescencia. En algunos casos, como en el caso de las asteráceas, en la inflorescencia, en el capítulo, el receptáculo está rodeado por muchísimas brácteas que están formando muchos ciclos, y en ese caso se le da un nombre particular que es el de involucro. Y por último, a la derecha les muestro un caso particular en el cual las brácteas
adquieren una coloración y un tamaño importante y cumplen función atractiva a polinizadores y las flores quedan rodeadas por ellas. Este es el caso, por ejemplo, de una Santa Rita. Bueno, ahora vamos a continuar describiendo los verticilos periánticos o estériles que se corresponden con el cáliz y la corola. Estos verticilos se consideran estériles porque no están involucrados de forma directa en la reproducción y estrictamente podemos considerar a la flor únicamente como gineceo y androceo. En ese caso, el perianto es aquello que rodea a la flor y está compuesto por los verticilos cáliz y corola. El cáliz es el verticilo más externo de la flor. Como ya mencionamos, está formado por el conjunto de sépalos y estas piezas florales o antófilas tienen aspecto foliáceo, se parecen a una hoja, tienen aspecto laminar y además suelen tener coloración verde. La función principal del cáliz es la protección de la flor en preantesis, es decir, antes de abrirse. En la imagen podemos ver una flor que está comenzando a abrirse y se han desplegado las piezas florales pertenecientes al cáliz. Con el arco les muestro lo que sería el verticilo y están indicadas con las flechas dos de sus piezas florales o sépalos. Las piezas del cáliz pueden encontrarse libres o soldadas entre sí. Cuando están libres, vamos a decir que el cáliz es dialisépalo. El prefijo diali refiere a que están libres y sépalos a las piezas florales. Cuando los sépalos están unidos, vamos a decir que el cáliz es gamosépalo. Y esta soldadura puede darse de manera total o parcial. En la foto de la derecha de una flor de aguaimanto, los sépalos están soldados parcialmente entre sí y vemos que la zona apical de cada uno de ellos se encuentra libre. Vamos a poder clasificar a los cáliz según cómo es su persistencia luego de la fecundación de la flor. Vamos a tener un cáliz caduco cuando éste se desprende luego de la fecundación y cuando se seca y cuando comienza a formarse el fruto se desprende. Vamos a hablar de un cáliz persistente cuando está presente durante toda la formación del fruto, pero no crece considerablemente. Su tamaño en el fruto va a ser comparable con el tamaño que tenía en la flor. Y vamos a hablar de un cáliz acrescente cuando este cáliz se desarrolla como parte del fruto. Y es el ejemplo que vemos a la derecha de una berenjena en formación. Si comparan el cáliz en ese fruto en formación con el cáliz de la flor que ven un poco más arriba, ven que ha aumentado su tamaño notoriamente. Como verán, esta clasificación es relativa a la flor de la cual deriva este cáliz, ¿verdad? Y no es posible con un solo momento del desarrollo de la flor o del fruto saber a qué tipo de cáliz se corresponde, sino que hay que poder conocer todo el desarrollo. En algunas ocasiones el cáliz presenta modificaciones. Yo les traigo dos ejemplos de cáliz modificados. A la izquierda tenemos el caso de el Papus ovilano, que es un cáliz que se modifica y se vuelve plumoso y queda adherido al fruto, en este caso es una cipsela, y lo que le permite es la dispersión a partir del viento. El papus es una modificación característica de la familia de las asteráceas y en la imagen lo que les estoy mostrando es lo que era un capítulo de diente de león.
Ahora las flores se desarrollaron en frutos y lo que tenemos es a lo que llamamos vulgarmente el panadero. A la derecha tenemos otra modificación del cáliz en donde los sépalos aumentan su tamaño y se colorean y se denominan en este caso sépalos petaloides por su parecido a lo que sería un pétalo. Y el ejemplo es de una inflorescencia de hortensia que tiene las flores del margen con esta modificación del cáliz. El siguiente verticilo periántico es la corola. Es el verticilo formado por el conjunto de pétalos. Estas piezas tienen aspecto foliáceo, laminar y suelen estar muy coloreados. Su función principal es la atracción de los polinizadores y suelen ser la parte más sobresaliente de la flor. En la imagen podemos ver señalado con un arco lo que es la corola, todo el verticilo de una flor de macachín y las flechas indican cada uno de los pétalos. El número de piezas de los verticilos periánticos, en particular la corola, que es fácilmente observable, nos va a permitir clasificar plantas en dos grandes grupos de angiospermas, las monocotiledóneas y las eudicotiledóneas. En el caso de las monocotiledóneas vamos a encontrar corolas con 3 piezas, con 3 pétalos o pétalos múltiplos de 3, en número múltiplo de 3. En el caso de las eudicotiledóneas, las corolas van a tener 4 o 5 piezas. Nuevamente, en la corola vamos a tener la opción de que las piezas se encuentren libres o soldadas entre sí. En el caso de que se encuentren libres, vamos a hablar de una corola dialipétala. Y en cada una de las piezas vamos a reconocer dos zonas. Limbo, que es la parte laminar que se extiende del pétalo, y la uña, que es una zona en la que el pétalo se estrecha y es donde está la pieza inserta en el receptáculo. Cuando los pétalos se encuentran soldados entre sí, total o parcialmente, vamos a hablar de una corola gamopétala. Y en este tipo de corolas vamos a reconocer 3 zonas. La zona del tubo, la zona de la garganta, que es la zona en la que se empieza a ensanchar el tubo, y la zona del limbo, que es la que genera una superficie en la flor. Las flores pueden ser clasificadas por su simetría y como la corola es el verticilo que más destaca, es el que generalmente se usa para determinar cuál es la simetría de la flor. Cuando podemos trazar varios planos de simetría en la flor, vamos a decir que esta es actinomorfa y vamos a representar este tipo de simetría con un asterisco. Cuando podemos encontrar únicamente un plano de simetría en la flor, entonces vamos a decir que es zigomorfa. Y ese tipo de simetría va a ser representado con una flecha. Otro caso posible es que no se puedan encontrar planos de simetrías en la flor y en ese caso vamos a llamarla irregular. El símbolo para representar este tipo de simetría es como un rayito. Las corolas son muy diversas en formas y en tamaños y a algunas se les dan nombres propios. Tenemos, por ejemplo, las corolas rotáceas, en las cuales las piezas están soldadas, es una corola gamopétala, pero que no tiene tubo. Este tipo de corola es característica de las familias de las solanáceas y nos permite reconocerlas. Las corolas infundibuliformes son corolas en forma de embudo. Las corolas urceoladas forman una especie de urna. Las corolas
ligulares son las corolas que tienen las flores del margen de estos capítulos y son características, al igual que su inflorescencia, de la familia de las asteráceas. Las corolas bilabiadas forman como una boca con dos labios, de allí su denominación, y son características de la familia de las lamiáceas. En la imagen lo que están viendo son flores de salvia. Y por último tenemos una corola dialipétala con diferentes tipos de pétalos bien distintivos que llevan un nombre particular cada uno. Esto lo van a ver en más detalle en el teórico de familias. Y en la imagen lo que están viendo es una inflorescencia de una especie de trébol en donde hay muchas de flores con estas corolas. Y este tipo de flor, este tipo de corola, es característico de la familia de las fabáceas. Hasta ahora venimos hablando de flores que cuentan con cáliz y con corola. Sin embargo, estos verticilos pueden estar ausentes. En el caso de que una flor no cuente ni con cáliz ni con corola, vamos a decir que es aclamidia. Cuando cuenta únicamente con uno de ellos, vamos a decir que la flor es monoclamidia. En el caso de que no tenga corola, va a ser apétala, y en el caso de que no tenga cáliz, va a ser asépala. En el caso en los cuales tenemos cáliz y corola presente, la flor va a ser diclamidia. En las flores que tienen cáliz y corola podemos encontrarnos con dos situaciones distintas. Veníamos hablando de perianto cuando teníamos cáliz y corolas que eran diferenciables entre sí. Es decir, que los sépalos y los pétalos son evidentemente diferentes. Pero en algunos casos nos vamos a encontrar con que las piezas del cáliz y de la corola no son diferenciables entre sí. En ese caso, vamos a llamarle a ambos ciclos de piezas tépalos y no nos vamos a referir a perianto, sino que vamos a hablar de esos dos verticilos conjuntamente como perigonio. ¿Y por qué nos importa esto? Porque la presencia de perigonio, o sea, de sépalos y pétalos de aspecto similar, es característico del grupo de las monocotiledóneas. Aquí tienen algunos ejemplos de flores que presentan perigonio. Como pueden ver, no es posible distinguir entre las piezas del cáliz y las piezas de la corola. De hecho, nos parece que estamos viendo corolas con 6 piezas. Sin embargo, si prestan atención, van a poder notar que las piezas están en ciclos, en conjuntos de 3 y que podemos ver que hay 2 ciclos diferentes, uno más interno al otro. Eso es lo que nos evidencia que estamos frente a un perigonio. Entonces, volviendo al esquema que habíamos presentado antes, vamos a agregar este caso en el cual el cáliz y la corola no pueden ser diferenciados y están representados por esta estructura que es el perigonio, que vamos a simbolizar con la letra P y cuyas piezas se llaman tépalos. Finalizamos con la descripción de los verticilos periánticos y ahora vamos a comenzar con la descripción de los verticilos reproductores, que son el androceo y el gineceo.
Como mencionábamos cuando describimos la estructura de la flor, estos dos verticilos son los más internos y son los que tienen antófilas con mayor grado de modificación. Dentro de estos verticilos se van a ubicar los esporangios, que luego en el teórico de ciclos reproductivos de plantas van a entender qué son y qué rol cumplen en la reproducción. Comenzamos con el androceo, que es el verticilo formado por el conjunto de estambres. Cada uno de estos estambres que forma el androceo tiene dos partes, el filamento y la antera. Y es dentro de la antera que están contenidos los microesporangios llamados sacos polínicos. En la imagen pueden ver una flor de membrillo en la cual con el arco estoy señalando el verticilo correspondiente al androceo y con las flechas estoy señalando algunos de los estambres que lo conforman y las partes que podemos distinguir en ellos. En este esquema podemos ver un estambre formado por su filamento y por la antera. Y si hacemos un corte transversal de la antera, podemos ver que están formados por dos lóbulos llamados tecas. Dentro de las tecas se encuentran estas cavidades llamadas sacos polínicos que van a tener los microesporangios. Y allí dentro es donde se van a desarrollar los granos de polen. Esta antera en el momento va a tener que abrirse y liberar los sacos de polen al exterior, al ambiente. El androceo, como el resto de los verticilos que estuvimos viendo, pueden presentar diferentes números de piezas. A veces van a ser muy pocas, como en el caso de la flor del olivo, que cuenta únicamente con 2 estambres en su androceo, y en otras veces van a ser muy numerosos, como en esta flor de Francisco Álvarez. En el caso en el cual los estambres son muy numerosos, no los vamos a contar todos y vamos a informar que tienen un número infinito. Esto por lo general lo hacemos cuando el número de estambres es mayor a 10. Muchas veces los androceos no van a ser llamativos, puesto que esto no es su función, la atracción no es su función principal. Sin embargo, en algunos casos sí vamos a tener estambres coloridos y androceos que sobresalen, se destacan en la flor. En estos casos, estos androceos van a resultar muy útiles para reconocer ciertos grupos de plantas. Por ejemplo, a la izquierda tenemos una flor del guayabo del país. El guayabo del país pertenece a una familia que se llama mirtáceas y esta familia se caracteriza por tener flores con estambres muy numerosos, en el caso de esta especie además coloridos. A la izquierda no, bueno. En el caso del plumerillo rosa, la inflorescencia es muy particular, cuenta con flores que tienen cáliz y corola tubulares muy pequeñas y un androceo muy sobresaliente. Esta inflorescencia y este androceo particular nos permite reconocer esta planta como una fabácea, como perteneciente a la familia de las fabáceas, pero además nos permite ubicarla dentro de la subfamilia Cesalpinoidea e incluso dentro del clado mimosoide. Las piezas del androceo, los estambres, pueden presentarse libres como las flores y las inflorescencias que les acabo de mostrar. Y también pueden presentarse soldados. El tipo de soldadura de los estambres se va a clasificar en 3 categorías dependiendo de qué parte del estambre se suelde. En el caso en el que únicamente se sueldan los filamentos, los estambres se sueldan únicamente a nivel de los filamentos, vamos a hablar de adelphia y la vamos a clasificar en 3 categorías que vamos a ver a continuación.
Cuando los estambres se sueldan a nivel únicamente de las anteras, dejando los filamentos libres, vamos a hablar de que estamos frente a un androceo sin anterio. Y cuando el caso es que los estambres están totalmente soldados a nivel del filamento y a nivel de la antera, vamos a tener un androceo de tipo sinfiandro. Cuando los estambres están soldados por los filamentos formando únicamente un grupo, vamos a estar hablando de un androceo monoadelfo, como es el del caso de esta especie de hibisco de la familia Malvasia, en la cual los filamentos forman un único tubo y vemos las anteras libres, se ven amarillas porque tienen depósito de polen por arriba. Si los filamentos se sueldan formando dos grupos, entonces estamos ante un androceo diadelfo. Ese es el caso, por ejemplo, de la glicina. Aquí se le sacó la corola. Y lo que podemos ver es que hay 9 estambres soldados por los filamentos y hay uno libre. Entonces tenemos un grupo conformado por un estambre y otro grupo conformado por 9 estambres y tenemos un androceo diadelfo. Este tipo de androceo es característico de la familia Fabaceae y en particular de la subfamilia Favoidea. Y el tercer caso es aquel en el cual los estambres están soldados por los filamentos y forman muchos grupos. En ese caso al androceo se le llama poliadelfo y este tipo de soldadura de los estambres, este tipo de androceo se da en las especies de citrus de la familia de las rutáceas. El androceo sin anterio es aquel en el que las anteras están soldadas y los filamentos se encuentran libres. En la imagen lo que están viendo, los cilindros azules que podemos ver, son varios androceos en los cuales la parte azul oscura que está formando como un tubo son las anteras soldadas y por abajo se puede apreciar que están los filamentos libres. Este tipo de androceo es característico de la familia de las asteráceas. El androceo sinfiandro, en el cual los estambres están soldados tanto a nivel de los filamentos y las anteras, lo podemos ver como una estructura rígida y compacta. Un ejemplo en el cual encontramos este tipo de androceo es en las flores de las curcubitáceas. En este caso, esta flor es una flor estaminada, que no tiene gineceo. Antes les había dicho que dentro de las anteras es que se van a generar los granos de polen y que las anteras van a tener que abrirse para dispersar este polen. Nos va a interesar cómo es que las anteras se abren para liberar el polen. Y lo pueden hacer de varias maneras, vamos a ver 3 de ellas. Una es la longitudinal, otra es la poricida y otra es la valvar. Cuando la dehiscencia es longitudinal, lo que sucede es que a lo largo de la antera se abre un surco y es a través de este por el que salen los granos de polen maduros. Cuando la dehiscencia es poricida, la apertura de la antera se da a partir de un poro o un orificio en el extremo de la antera. Un ejemplo de este tipo de dehiscencia es el que se da en la berenjena. La dehiscencia valvar se da, por ejemplo, en la familia de las lauráceas y lo que vemos es que a nivel de la antera, esta se abre como por una valva, como por una lengüeta, una puertita se abre y en el interior de esa puertita aparecen adheridos los granos de polen que van a quedar expuestos. Ahora comenzamos con el último de los verticilos, el gineceo, verticilo reproductivo, formado por el conjunto de carpelos. En la imagen podemos ver varias flores
y con un arco les estoy señalando el gineceo de algunas de ellas. En este caso, el gineceo está formado por 5 carpelos y estos carpelos están cada uno de ellos formando una estructura llamada pistilo. En cada carpelo que está plegado formando un pistilo, vamos a reconocer 3 zonas: el ovario, el estilo y el estigma. Es dentro del ovario que se encuentran los óvulos y los megaesporangios. En esta imagen de un gineceo de citrus y en el esquema podemos reconocer las 3 partes de un pistilo. Y cada una de ellas tiene una función distinta y particular. En el estigma se van a captar y se van a reconocer los granos de polen. El estilo va a nutrir el tubo polínico que va a llegar al ovario y se va a encontrar con los óvulos. Dentro del ovario los óvulos están protegidos y luego de la fecundación el ovario va a madurar junto con los óvulos formando el fruto y las semillas. En un corte longitudinal de un pistilo podemos ver cómo dentro de la zona del ovario se disponen los óvulos. El gineceo, en particular el ovario conteniendo a los óvulos, es la parte de la flor que se va a desarrollar para dar el fruto y las semillas. El resto de las partes florales, por lo general, se pierden. Entonces, el fruto que resulte de esta flor va a estar estrechamente ligado al gineceo del cual partimos y sus características particulares. Al igual que en el ejemplo del inicio, en esta suculenta del género Crassula, los carpelos se encuentran libres, las piezas del gineceo se encuentran libres. En estos casos, cada hoja carpelar se va a plegar sobre sí misma y va a formar un pistilo. Y va a haber, vamos a poder reconocer y contar tantos pistilos como carpelos en el gineceo. Pero los carpelos también se pueden encontrar soldados. En este esquema vemos un diagrama de un gineceo con 3 carpelos. Cuando los carpelos están libres, al igual que en el resto de los verticilos, vamos a hablar de un gineceo dialicarpelar. Cuando hay algún grado de soldadura entre los carpelos, vamos a hablar de un gineceo gamocarpelar. Y podemos encontrar distintos grados de fusión entre estos carpelos. Pero en todos los casos vamos a hablar de un solo pistilo. Vamos a estar reconociendo un solo pistilo. Fusión de los carpelos únicamente a nivel del ovario es condición suficiente para decir que el gineceo es gamocarpelar. La característica particular que va a tener este tipo de gineceo es que el estilo y el estigma de los carpelos van a estar libres y nos van a dar una idea preliminar de cuántos carpelos están formando ese único pistilo. Un ejemplo de este tipo de fusión es una flor de pasiflora, la cual pueden ver claramente hay un pistilo solo con una gran zona del ovario y luego sobresalen 3 estilos con 3 estigmas que nos hablan de la cantidad de carpelos que están formando ese gineceo. Cuando los carpelos están fusionados a nivel del ovario y del estilo, vamos a ver un pistilo que tiene varios estigmas libres que nos pueden dar una idea preliminar del número de carpelos que están formando ese gineceo. En la imagen que les traigo, en el ejemplo de una flor de hibiscus, podemos ver los 5 estigmas libres que nos hablan de la composición de ese gineceo. Sin embargo, no podemos apreciar el resto de
de las zonas del pistilo porque está el androceo monoadelfo envolviendo el verticilo más interno. En esta flor se hizo un corte longitudinal y se expuso el gineceo, entonces ahora sí podemos ver que presenta soldadura tanto a nivel del ovario como a nivel del estilo y que tenemos parte de los estigmas libres. Cuando los carpelos están fusionados totalmente, vamos entonces a distinguir un solo pistilo más allá de la cantidad de carpelos que lo estén formando. En algunos casos vamos a poder ver unas pequeñas protuberancias llamadas lóbulos estigmáticos, pero aunque los podamos ver y contar, eso no nos va a permitir determinar el número de carpelos que forman ese gineceo. La familia de las fabáceas presenta flores con gineceos de un solo carpelo, formando un solo pistilo. Pero solo observando y sin tener más información, no es posible determinar si se trata de un único carpelo formando un pistilo o si se trata de varios carpelos soldados formando un único pistilo, es decir, un gineceo gamocarpelar. La determinación del número de carpelos y por ende la distinción de estas dos situaciones se hace mediante un corte transversal del pistilo a la altura del ovario. Entonces, cuando hacemos este corte, vamos a ser capaces de reconocer si ese pistilo está formado por un único carpelo o por más de ellos. Veámoslo en un caso real. En este ejemplo, se trata de una flor de aloe. Cuando abrimos esta flor, encontramos que tiene un gineceo conformado por un solo pistilo y si realizamos el corte transversal a nivel del ovario, podemos ver la siguiente sección. En esa sección del ovario podemos ver que está formado por 3 hojas carpelares que están soldadas. Lo que está sucediendo acá es que cada una de esas hojas carpelares está plegada sobre sí misma y a su vez está soldada a las otras hojas carpelares, formando un solo pistilo. Al fusionarse los carpelos de esta manera, quedan determinados dentro del ovario espacios llamados lóculos. En la zona donde se fusionan los márgenes de cada uno de los carpelos van a estar insertos los óvulos. Y es en esa zona también en la que se va a desarrollar la placenta, que es el tejido parenquimático que va a nutrir a los óvulos. La placentación refiere a la forma en la que se insertan los óvulos en el ovario. Y nos va a interesar poder describir cómo es esta placentación y cuántos lóculos hay en los ovarios de las flores. Las flores presentan 3 tipos principales de placentación: la placentación marginal, la placentación axial y la placentación parietal. Vamos a describir cada una de ellas. La placentación marginal resulta de un carpelo que se pliega sobre sí mismo y forma un único lóculo. Allí donde se fusionan los márgenes del carpelo es que van a estar insertos los óvulos. Este tipo de placentación se da en gineceos con un único carpelo y en gineceos dialicarpelares, porque se va a estar dando en cada uno de los carpelos que está formando un pistilo. En el caso de la placentación axial, cada uno de los carpelos que forma el gineceo se va a plegar en primera instancia sobre sí mismo y luego se va a fusionar con los demás carpelos. Como resultado se van a formar tantos lóculos como carpelos forman el gineceo. En las imágenes tienen 2 ejemplos. A la izquierda
un gineceo formado por 2 carpelos, en el que reconocemos 2 lóbulos, y un gineceo formado por 5 carpelos, en el cual podemos reconocer los 5 lóbulos. En el caso de la placentación parietal, ahora los carpelos no van a fusionarse sobre sí mismos, sino que van a fusionarse entre ellos por sus márgenes. Como consecuencia, se va a formar un único lóculo, sin importar la cantidad de carpelos que estén unidos. Y los óvulos van a estar insertos en donde los márgenes de las hojas carpelares se fusionan. En la imagen pueden ver un ovario en donde reconocemos 3 hojas carpelares fusionadas por sus márgenes. En el lugar de la fusión vemos que se desarrolló placenta y podemos ver los óvulos insertos y conectados a esa placenta. Todo el interior de ese ovario es un único lóculo. Les decía antes que algunas características del gineceo iban a estar determinando las características del fruto que se iba a formar a partir de ese ovario maduro. En la imagen pueden ver cómo se corresponde la estructura del ovario con la estructura del fruto que deriva de él. Otra estructura que va a ser determinante del tipo de fruto que va a derivar de esta flor es la posición del ovario. Para poder determinar la posición del ovario, vamos a tener que observar en primera instancia cómo es el receptáculo. Cuando el receptáculo está poco desarrollado, vamos a estar frente a una situación en la cual hay un ovario súpero. En los 3 casos a la derecha, el receptáculo se desarrolló en forma de copa y a ese desarrollo, al receptáculo desarrollado en forma de copa, le llamamos hipantio o hipanto, a veces lo pueden encontrar. Y aquí podemos tener 3 casos. El primero es aquel en el que el receptáculo se desarrolló, pero no se fusiona al ovario. En ese caso también vamos a decir que la posición del ovario es súpera. Cuando el receptáculo se desarrolló y se suelda, se fusionan las paredes del ovario con el receptáculo de manera parcial, vamos a decir que el ovario tiene una posición semi-ínfera. Y en el tercer caso, lo que tenemos es un receptáculo desarrollado, hay un hipantio, y en este caso el receptáculo y las paredes del ovario están totalmente fusionadas. Cuando tenemos ese caso, vamos a decir que la posición del ovario es ínfera. Aquí tienen ejemplos reales de cada uno de estos casos. En algunos, como en el caso del ovario súpero de una flor que no presenta un desarrollo del receptáculo, la posición del ovario parece bastante fácil de determinar, bastante evidente, pero esto no necesariamente va a ser así. Para poder saber con precisión la posición del ovario, lo que tenemos que hacer es un corte longitudinal de la flor. Entonces, cuando hacemos ese corte longitudinal, vamos a poder determinar si el receptáculo está o no soldado a las paredes del ovario y en qué nivel, y entonces determinar cuál es la posición real del ovario. Hemos visto un montón de información acerca de las flores. Muchas de las cosas que determinamos son relevantes y
es de nuestro interés poder reunir, resumir toda esa información para poder transmitirla, para poder registrarla. Para ello existe la fórmula floral. En la fórmula floral nosotros vamos a poder informar la simetría de la flor utilizando esos símbolos que nos permitían saber si la simetría era actinomorfa, zigomorfa o irregular. Podemos expresar la sexualidad de la flor, si es pistilada, si es estaminada o si tiene ambos verticilos reproductivos. Podemos expresar a través de la fórmula floral y de los símbolos que representan a cada uno de los verticilos, si esos verticilos están presentes y con un subíndice indicar el número de piezas presentes en cada uno de los verticilos. Podemos también informar a través de paréntesis curvos la concrescencia, o sea, si las piezas de los verticilos están soldadas o están libres, y a su vez con paréntesis rectos podemos indicar si los verticilos están soldados entre sí. Y por último, podemos, a partir de posicionar una línea que marca Y por último, podemos indicar la posición del ovario. Si colocamos una raya por abajo del símbolo del gineceo, estamos expresando que el ovario es súpero. Si lo hacemos por arriba del gineceo, estamos diciendo que el ovario es ínfero, y si lo hacemos por el medio, estamos diciendo que es semi-ínfero. Entonces, mediante la construcción de una fórmula floral, en unas pocas líneas podemos transmitir un montón de información acerca de la morfología de la flor. Bueno, y llegamos ahora a la última parte, en la cual vamos a ver algunos tipos de flores y cómo se presentan en las plantas. Las flores pueden clasificarse tomando en cuenta sus 4 verticilos en flores completas cuando los 4 verticilos están presentes o flores incompletas cuando falta cualquiera de ellos, sin importar si son verticilos reproductivos o verticilos periánticos. Otra clasificación de flores posibles es en base a su sexualidad. En este caso vamos a hacer foco en la presencia o ausencia únicamente de verticilos reproductivos. Cuando una flor tiene androceo y gineceo, vamos a decir que es perfecta o monoclina. Cuando falta alguno de los verticilos reproductivos, vamos a decir que la flor es imperfecta o diclina. Y en el caso de que tenga androceo, vamos a decir que esa flor es estaminada. Y en el caso en el que tenga gineceo, vamos a decir que la flor es pistilada. Las plantas pueden tener sobre sus cuerpos diferentes tipos de flores, pueden presentar diferentes tipos de flores. El caso de plantas que tienen flores monoclinas, es decir, flores con ambos verticilos reproductivos, es el más extendido. Cerca del 72% de las plantas presentan flores monoclinas. En menos proporción, pero sí en especies de interés productivo para alimentación o para medicinales, están las especies de plantas que presentan flores diclinas, es decir, flores con un solo verticilo reproductivo, o estaminadas o pistiladas. Cuando la misma planta sobre su cuerpo presenta flores estaminadas y pistiladas, decimos entonces que es una planta monoica y que tiene flores
del tipo diclino-monoicas. Va a presentar flores estaminadas y pistiladas sobre la misma planta, sobre el mismo cuerpo. Ese es el caso, por ejemplo, de los zapallos. En la imagen ahí ustedes pueden ver a la izquierda una flor estaminada y a la derecha una flor pistilada. Estas flores tienen ovario ínfero y si se fijan debajo de la corola hay un abultamiento que es el ovario. De esta manera podemos distinguir fácilmente las flores estaminadas de las pistiladas. Otra posibilidad es que las flores diclinas estén presentes en plantas diferentes. Esto quiere decir que una planta presenta flores únicamente estaminadas y otras plantas pueden presentar flores únicamente pistiladas. Esto es a lo que vulgarmente nos referimos como planta macho y planta hembra. En ese caso estamos hablando de especies diclinodioicas y con seguridad ustedes conocen un ejemplo que es el del cannabis, en el cual la droga vegetal que se utiliza es de las inflorescencias pistiladas. Pero también encontramos este mismo tipo de situación de disposición de las flores en, por ejemplo, los árboles del género Salix, de los sauces. ¿Qué tipo de flores presenten las plantas? Va a tener una gran incidencia en el tipo de polinización que podrán realizar. La polinización es el proceso en el cual los granos de polen se transportan desde los sacos polínicos al estigma de una flor. En el contexto de la polinización es que podemos interpretar con una mirada ecológica la diversidad floral que venimos viendo a lo largo de la clase. Por ejemplo, los vectores de polinización pueden ser tanto abióticos como bióticos. Cuando hablamos de vectores de polinización abióticos nos referimos al viento, por ejemplo, y los bióticos son los polinizadores como las abejas. Las flores van a tener, por ejemplo, corolas mucho menos preponderantes, perigonios incluso ausentes en el caso de que los factores de dispersión del polen sean el viento. Y van a tener corolas más llamativas cuando su principal vector de polinización sea un insecto. Pero a su vez, esas corolas van a ser distintas en tamaño, en color y en resistencia, dependiendo de si el animal que las poliniza es un insecto, es un ave o es un mamífero, por ejemplo, como un murciélago. En el caso de los insectos, por ejemplo, no son capaces de percibir el color rojo. Entonces, corolas de color rojo no serían llamativas para los insectos. Sin embargo, lo son para las aves. Cuando los mamíferos son los que van a polinizar, las corolas por lo general son tubulares y son muy rígidas. Otro caso en el que podemos interpretar la morfología de la flor es en el caso de si se trata de insectos nocturnos o insectos diurnos los que van a estar polinizando. Insectos nocturnos, por lo general, se corresponden con flores menos llamativas que en el caso de los diurnos. Las flores que abren en la noche suelen
ser mucho más fragantes, pero tener corolas más pequeñas y blancas. Con eso finalizamos la clase. Cualquier duda que tengan la pueden hacer a través de los foros del aula. Muchísimas gracias por su atención.